Premeditada conmoción en la Iglesia. Primero, el sínodo extraordinario reunido en octubre terminó que el pueblo, que ya tenía poder deliberante, concluyó en materia de fe y moral de manera conservadora. Dos, parece que el Papa terminó pasando por encima y activando la agenda sinodal de los alemanes, permitiendo con el documento Fiducia et Supplicans la bendición de las parejas homosexuales y las que están en adulterio. 3. Ahora dicen los corrillos que está preparándose un documento para autorizar el diaconado con mujeres. 4. ¿Qué esperamos del episcopado latinoamericano? 5. Leeré un documento de 1994 en que el doctor Plinio Correa de Oliveira, presidente de las TFPs, inspirador de las TFPs, de la familia de almas de las TFPs, termina concluyendo que la conmoción en la Iglesia terminará siendo factor de una enorme convulsión para el mundo, la mayor de toda la historia. Bienvenidos a 7 días en revista, con lo mejor del noticiario de esta semana. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista, el 3 de enero del 2024, la primera de este año. Los invitamos a que usted se suscriba a este canal para estar al tanto de los acontecimientos inspirados siempre en el pensamiento católico. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada en esta nueva emisión de 7 días en revista, con lo mejor, más actual y más importante del noticiero de esta semana. Yo sé que políticamente están ocurriendo muchas cosas que después las dejaremos para el próximo 7 días en revista. Ahora queremos analizar un poco, después del asentamiento y la polvareda que se dio a propósito del documento Fiducia et Supplicans, por el cual el Santo Padre autoriza las bendiciones a parejas homosexuales, no a los homosexuales, y eso lo vamos a explicar. Y también a las parejas que están en adulterio, es decir, en estado de pecado y público y evidente. Nosotros en octubre pasamos de tener un sínodo extraordinario en que los obispos se reunieron por primera vez con laicos y los laicos tuvieron participación deliberante en las votaciones, pero oh sorpresa, ese documento terminó conservador en materia de fe y moral. Sus conclusiones no afectaron en nada el magisterio tradicional de la Iglesia. Aquí entra un punto muy curioso. Pareciera que el Santo Padre, el Papa Francisco, quiso pasar por encima de ese sínodo, que no estuvo contento con sus conclusiones, de manera tal a que ahora con el documento Fiducia et Supplicans, él pasa a autorizar las bendiciones a las parejas homosexuales. Es decir, exactamente aquello que había sido vetado, no solamente por la Sagrada Congregación para la Doctrina y la Fe en el 2021, mas también aquí claramente por el propio Sínodo Extraordinario de octubre. Y dicen por ahí que ya se está preparando un documento parecido para que la Santa Sede autorice el diaconado de mujeres. ¿Será posible eso? Entonces aquí es la autoridad papal que vuelve a imponerse, pero entonces no entendemos si por un lado quería darle la autoridad deliberante al laicado, que terminó con una declaración conservadora, él ahora pasa por encima, y de hecho el Papa puede, el Papa es el vicario de Cristo, pero entonces aquí queda claro que pasa por encima de esas decisiones y se alinea con la Sinodaler Weg. La Sinodaler Weg es todo el conjunto del episcopado alemán que declaró en varias ocasiones las intenciones de cambiar
el magisterio tradicional en materia de fe y de moral y de estructura de la iglesia, haciendo la iglesia una iglesia igualitaria, en que democrática, popular, en que el poder prácticamente ya viene del pueblo y no de Dios como debe ser. Cuando nosotros decimos que viene de Dios, es el Santo Padre. Cuando viene del pueblo es porque el pueblo tiene poder deliberante, igual que los obispos. Es decir, los obispos quedaron prácticamente con la misma decisión deliberante que el laicado. Pero el laicado mal interpretado también, vamos a hablar claro, porque alrededor del 94% del laicado no fue consultado en las parroquias y en todos los preparativos anteriores, de manera tal a que aquellos que representaron el laicado no fueron exactamente aquellos que nos representan legítimamente. Entonces aquí entra una cuestión: la autoridad papal es buena y es bueno mantenerla, pero entonces aquí entendemos, es la autoridad papal para destruir el dogma católico. Aquí entra un punto que sí nos preocupa mucho. Bueno, frente a todos estos nuevos documentos, tanto de la autorización de bendiciones para las parejas homosexuales y de adulterio, más cuanto la perspectiva y el temor que tenemos de la autorización del diaconado de mujeres, ¿qué es lo que nosotros esperamos del episcopado latinoamericano? Eso me parece que es muy importante destacarlo aquí. Vamos a hacer un poquito un desarrollo de eso, pero primero es importante ver que realmente dentro del episcopado y dentro del mismo laicado sentimos que hay un miedo grande, y es un miedo de los católicos que pueden ser perseguidos dentro de la misma iglesia por no aceptar condiciones que nuestra conciencia no le impidan. Todos los sectores conservadores no queremos esas bendiciones a las parejas homosexuales, no queremos las bendiciones al adulterio, porque vemos que es deformar el dogma católico, vemos que es, aceptar el pecado. Y esto no lo digo yo, lo dice también el padre Santiago Martín. Voy a colocar el link, vean ustedes en el minuto 8.40 de ese link que yo voy a colocar aquí del padre Martín. Yo acojo su pensamiento porque me parece muy idóneo, muy importante. Alguien podría decir: pero Luis Fernando, ¿y qué es el pecado aquí? El pecado es que la iglesia siempre bendijo a todos. La bendición del Papa siempre es urbi et orbe. Un sacerdote, cuando termina la misa, también bendice a todos, y puede ser que en la iglesia hayan personas en estado irregular, pero que él no sabe. Él está bendiciendo a todas las personas en la suposición de querer que todos ellos estén en estado de gracia, acepten la moral y vayan al cielo. Él no está bendiciendo el estado en que está particularmente uno u otro. Entonces, y si el pecador está en ese estado, pues mientras no sea una aceptación a la impenitencia, se puede decir que es en la esperanza de que salga de ese estado. Vete y no peques más, dice nuestro Señor. Nuestro Señor no fue cómplice con la adúltera. Le aceptó el arrepentimiento, le devolvió la paz, le perdonó los pecados y le dice: no peques más. Eso queda claro. Y así es que la iglesia siempre ha bendecido, porque la bendición solo se da para exaltar lo bueno, para bendecir lo bueno. Entonces no se puede, por lo tanto, bendecir parejas, porque es legitimar un estado pecaminoso, no en parejas homosexuales o en adulterio. Si una persona está casada con alguien, no se puede rejuntar. Luis Fernando, ustedes los de Cruzada parece que no les falta misericordia, podrá decir alguien. Yo creo que la peor misericordia, la peor falta de misericordia que hay es dejar a alguien en
en el estado de pecado. La mejor misericordia es hacer con que la persona salga del pecado, y muchas veces sienta que la iglesia espera de él la conversión, la confesión y el propósito de la enmienda, pero que no está de acuerdo con ese estado pecaminoso, porque si él ve que la bondad va en ese sentido, es sepultarlo en la condenación eterna. Eso no es bondad, eso es más bien odio. En la falsa misericordia por la cual se piensa que aceptándolo en el pecado es una misericordia y que Dios lo acogerá en pecado mortal en el cielo. Y no es así. La moral católica deja muy claro que quien muere en pecado mortal se condena eternamente. Entonces, la mejor misericordia es eso. Entonces, vamos a ver, este año 2024, ya vimos las perspectivas en un video anterior, por lo tanto no lo voy a repetir, pero ya se prevé que está lleno de conflictos y de entrechoques y que eso ya se venía a venir. Entonces podemos imaginar a nuestro Señor Jesucristo en el consistorio celeste, gobernando la historia de los hombres, el plan de la salvación, gobernando como rey de la historia. Y Él podrá ver que dentro de esa convulsión, esa conmoción en que está la iglesia, puede ser el inicio para una convulsión del mundo, porque todo depende que Dios decida una cosa o la otra. Y si los pecados son muy graves, y sobre todo si vienen del propio Vaticano, de la Santa Sede, puede ser que sea el comienzo de una gran convulsión mundial. Nunca vamos a estar contra el Papa. Católicos, apostólicos, romanos, el Centro Cultural Cruzada y todos nuestros amigos, los que comprenden la acción nuestra, saben que nosotros no vamos a dar un milímetro, un milímetro fuera de la veneración y reconocimiento del papado. Hay que venerar la figura. Pero como decía el padre Castellani, no se puede obedecer cuando es contra la conciencia. Entonces, dentro de esa fidelidad, en aquello que nuestra conciencia nos impide, dice el padre Castellani en un libro que escribió el padre Hidalgo sobre la obediencia en Castellani, deja claro ese punto: no se puede obedecer contra la conciencia. Ahí sí entendamos qué significa. ¿Qué esperamos nosotros del episcopado latinoamericano? De todas estas conferencias episcopales que hasta ahora las vemos en silencio. Primero, nosotros pensamos que ellos estén preparando una declaración más escrita, más fundamentada, y que por lo tanto todavía seguimos esperando eso. Segundo, que ellos sí tienen miedo de resistir porque saben que pueden ser castigados como fue castigado este grandioso, glorioso prelado de Texas, Monseñor Strickland, precisamente por mantener la fidelidad a la moral católica y alertar a su pueblo, del cual tiene un deber de salvar sus almas y llevarlas hacia el cielo. Pero bueno, puede ser que en el episcopado, es una hipótesis, hay un verdadero temor porque están muy acomodados en sus cargos dentro de la jerarquía y no quieren pasar por eso. Es decir, hay una tentación, una ambivalencia. Por un lado, pueden ser buenos prelados, tienen miedo, pero también tienen mucha intención de mantener el cargo y de tener una carrerosa dentro del episcopado, pero son hipótesis, ¿cierto? Y bueno, Luis Fernando, entonces, ¿qué es lo que debería el episcopado latinoamericano declarar? Bueno, yo digo primero que la iglesia no puede aceptar otras parejas que no sean las debidamente casadas, hombre o mujer, en el matrimonio católico, ¿cierto? Dos, ¿por qué no de una vez se condenación así, ojalá excomunión a la Corte Constitucional por aceptar el aborto, por aceptar todas estas modificaciones en las que se pueda matar a los niños inocentes? Ustedes vean, y hay que mostrar con elogio y con verdadera felicitación el valor del episcopado
ecuatoriano que hace una semana atrás excomulgó a todos los jueces que aprobaron el aborto en ese país, el Ecuador. Qué bonito, ellos dan un ejemplo de lo que debe hacer el episcopado latinoamericano. Tercero, ¿por qué no aquí en Colombia que se condene la clínica de cambio de sexo que fue abierta en los últimos días de su gestión la alcaldesa de Bogotá antes de entregar el poder? Es decir, ella sabía que eso iba a ser muy impopular y por lo tanto, como una de las últimas decretos, aprobó la clínica para cambio de sexo, ¿no? Y es que eso es lo que ellos deben hacer. El episcopado debe condenar eso. ¿Por qué debe condenar eso? Primero, porque debe cuidar de las almas de los colombianos para llevarlas al cielo, para mostrarles lo que es pecado. Y también por compasión. Imagínense esas personas que salen de ese cambio de sexo, de esas porque no ven un problema moral, porque el episcopado no les enseñó eso. Así como hay muchos católicos hoy en día que son católicos libres en la decisión y que son abortistas. ¿Por qué? Porque hay un silencio del episcopado, un silencio cómplice, es una tristeza, y ellos deben ahora condenar esa clínica de cambio de sexo, porque eso, imagínense esos niños, ustedes saben que de acuerdo a los decretos se puede decidir por cambio de sexo a partir de los 13 años sin permiso de los padres. Entonces usted imagínese ese muchachito, ese niño que es mutilado. Él cuando llegue a la adolescencia va a cambiar de opinión y va a ver que es irreversible y va a ver que se cometió una verdadera mutilación, que es un proceso que ya no tiene remedio. Entonces, ¿a quién se van a quejar? ¿A sus padres? Si son un niño menor de 13. ¿Ustedes por qué me hicieron eso? ¿Por qué autorizaron eso? Después de los 13 le van a también meter la culpa al mismo episcopado porque ellos no sabían del problema moral y muchos van a perder la fe y muchos de ellos van a quedar afectados psicopatológicamente toda la vida porque ellos están ya mutilados y de ellos no pueden salir de familia, de ellos no pueden casarse como debiera, les han arruinado su vida. Todo se puede evitar. Aquellos que tanto queremos que nuestro episcopado, nuestros pastores, esperamos de ellos valor, para que ellos, una palabra de ellos puede salvar a esos pobres muchachos por compasión. Y en todos nosotros, en todo su rebaño, queda claro que el aborto es pecado, que da excomunión, que se deben excomulgar, condenar a la Corte Constitucional, a aquellos que votaron por eso y también a aquellos que colocaron esa clínica de aborto. Yo no sé si da para excomunión, eso yo no sé. El aborto sí da excomunión, pero esto no sé. Pero en todo caso, salvo un gran moralista, por lo menos una condenación y una orientación en que moralmente eso es malo y de todas maneras dirigida a las ovejas, al rebaño, para saber que eso es peligroso, ¿cierto? De manera tal a que todos nosotros tengamos un solo pastor y que sea un solo rebaño. No teman porque nosotros los podemos apoyar. El rebaño está ahí al lado. Y si los lobos, es decir, tal vez algunas autoridades del Vaticano o tal vez algunas autoridades del Estado temporal, tanto en Colombia como en toda Latinoamérica, los persiguen, pues ustedes sepan primero que van a contar con la admiración de su rebaño y segundo que ustedes hacen parte de la señal de los predestinados. Bueno, tengo que terminar con un comentario del profesor Plinio Correa de Oliveira, que es el inspirador de toda la familia de almas de la tradición Familia Propiedad, a la cual también se pertenece honrosamente el Centro Cultural Cruzada. Hacemos parte de esa familia de almas en defensa de la civilización cristiana, de la tradición Familia y Propiedad. El profesor Plinio Correa de Oliveira, que ya murió en el año 95, un poco antes, a finales del 94, él preveía, a propósito de un artículo del padre Jim Galuso, que es un famoso teólogo de la liberación comunista, creo que es jesuita,
Él escribió en el periódico The Wanderer, que es inglés, e hizo una impresionante declaración. Cabe decir aquí que el doctor Plinio siempre fue considerado un gran profeta por las previsiones que salían de él por dos lados: un análisis objetivo de las realidades con muy buena razón y criterio, pero a la luz de la fe y del amor a Dios nuestro Señor y a la Santa Iglesia. Él siempre daba con una previsión tan razonable que son casi una centena de profecías, de previsiones que siempre se cumplieron. Dice así el doctor Plinio: estamos asistiendo al comienzo de un trabajo metódico dentro de la Iglesia y en todos los demás sectores de la sociedad, no solo para promover la tolerancia, sino también para legitimar la homosexualidad, lo que en última instancia satisfará los deseos del Parlamento Europeo en que se reconozcan las uniones de personas del mismo sexo como capaz de producir los mismos efectos jurídicos que el matrimonio. Continúa el prestigioso intelectual católico: considerando las herejías más peligrosas, más odiosas y más profundamente disonantes de la doctrina católica, no encontraréis nada que esté más profundamente en desacuerdo con ella que esa legitimación de la homosexualidad. Está entrando, pero mirad cómo penetra. Es no un panfleto presentado por protestantes, sino por sacerdotes católicos. En el artículo hace referencia a un documento de los obispos de 1976, ya muy antiguo: homosexuales y no homosexuales. Continúa la previsión. Es un trabajo realizado de arriba a abajo por ciertas autoridades eclesiásticas para hacernos olvidar la doctrina tradicional y dar a la práctica homosexual un derecho de ciudadanía en la Santa Iglesia de Dios. Eso no se puede. Habrá un cierto momento en que surgirá una manifestación de total desacuerdo en la Iglesia con esa acción, y entonces tendremos una división oficial dentro de la Iglesia. Es decir, el doctor Plinio temía un cisma que ya comienza a plasmarse en realidad. Se podría objetar dos puntos: pero si la gran mayoría de los obispos estuvieran de acuerdo con esto, no habría división. No hay una gran mayoría para cambiar la doctrina católica. Es indiscutible. Está claramente en las Escrituras, en todos los documentos del magisterio de la Iglesia y en los tratados de todos los moralistas, etc., que este es un pecado que clama al cielo y clama a Dios venganza. Es decir, por mucho que haya una gran mayoría, eso no se puede aceptar. Resultado: no puede haber comprensión. Punto. Las fronteras son cortadas, las barreras se erigen, es decir, se levantan. Entonces, concluye el profesor Plinio Correa de Oliveira, habrá una conmoción interna dentro de la Iglesia y esta conmoción interna producirá una de las mayores convulsiones de la historia. Y entonces aquí estamos viendo que toda la situación actual, que ya no se discute en Europa si va a haber guerra o no, se discute es cuándo es la declaración oficial de guerra mundial, pero ya es una cosa evidente que la guerra y las facciones se están tomando al lado y lado. Ahora, una guerra mundial hoy en día va a cambiar enteramente el escenario del mundo, porque ahora estamos hablando de una gran conjunto de armas nucleares, un conjunto de armas de un gran poderío también convencional. Por lo tanto, el estado de las cosas en el mundo va a pasar por una gran convulsión. Espero que esa convulsión, la providencia, se preste en su bondad